Muy buenos días, todos sean bienvenidos a este espacio precioso. Estamos adorando a nuestro Dios desde hace más o menos una hora. Hemos estado también orando a Dios por sus vidas. Hemos estado orando por su salud, hemos estado orando por sus tristezas y también por sus alegrías, por sus proyectos, por sus sueños. Nosotros nos honra el poder interceder en favor de todos ustedes. Somos el ministerio Eliezer. Dios es nuestra ayuda y también queremos que sea la ayuda de ustedes. Amén. Tu ayuda. Yo soy el pastor Julio Ernesto Paredes y estos mis hermanos son la congregación Eliezer aquí en la vereda Zabaletas, en el municipio de Tuluá, la República de Colombia. De todo corazón hoy hemos interesado nuestra vida en que hoy la proclamación de la palabra por el Espíritu Santo, que ha estado precioso en este día tocando nuestras vidas, también pueda tocar y tu vida y que tú puedas participar de esta gloria preciosa que estamos viviendo en este lugar. Vamos rápido a la palabra del Señor. Leamos en Hechos capítulo 8 versículo 26. Hechos capítulo 8 versículo 26. Amén. Vamos a hacer esa lectura y toda la lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por supuesto con la guianza esperada del Espíritu Santo siempre, cada día, cuando su palabra es expuesta. Podemos nosotros no vaticinar, pero sí profetizar, que es diferente. Que mientras que la palabra del Señor sale por mis labios, también el poder de Dios saldrá de este lugar hasta cada vida de los presentes y de los que están allí en Facebook. No importa si lo estás viendo un martes, un lunes, un jueves o un domingo. La palabra, la presencia, el poder y la unción de Dios están vigentes y están presentes para siempre. Así que recibe esa palabra, amén, sea cual sea tu condición o tu situación, sí, que Dios está en vida a través de la palabra. Amén. Versículos 26 al 40 de Hechos capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe, diácono y evangelista del Señor, se levantó y se fue. Sucedió que cuando un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él: ¿cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él estaba leyendo era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la podrá contar? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego, por favor, me digas de quién es que está hablando el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. ¿Eh? Amén.
¿Cómo una persona se levanta a obedecer un mandamiento como este? En el versículo 26, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dígame quién, sino un hijo de Dios, podrá estar seguro de que algo que aparentemente ni es rentable ni le conviene va a ser una palabra de Dios. Dígame quién podrá, sino un hijo de Dios, decir amén a cada pedido que le hace el Señor, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es diametralmente opuesta a la voluntad de nuestra carne y a la voluntad del sistema que gobierna este mundo. Dígame quién, sino alguien que ya está comprometido y que ha comprobado la presencia de Dios, la gracia de Dios, la libertad que se experimenta cuando Jesús llega a la vida de una persona. Dígame quién más podrá decir amén. Dejar la comodidad de su lugar, abandonar el éxito que le está trayendo una profesión para solamente obedecer el pedido de Dios. No le dice a dónde, no le dice con seguridad a qué, solo le dice levántate y desciende, descender. Ven de la cima y ve hasta el sótano, desciende por ese camino que de Gaza que de Jerusalén, va hasta Gaza. Vete, es un camino desierto. ¿A quién le gusta andar sin compañía? ¿A quién le gusta caminar a merced de los ladrones? ¿A quién le va a gustar experimentar el frío que hace en el desierto en la noche y el calor extremo que se experimenta en el desierto en el día? Dígame quién lo hará. ¿Quién podrá caminar en las noches cuando todos duermen? ¿Y quién podrá dormir en el día cuando todos laboran? Si no es cuando Dios a uno se lo pide. Si no es cuando una persona ya se ha convertido al Señor. Pues bien, les contaré que Felipe, además de diácono de la iglesia primera, de la iglesia primitiva, como se conoce, era también un evangelista de llamado, de ministerio. Era un hombre que sentía por predicar y proclamar esa noticia que se anuncia en las congregaciones, dentro de las congregaciones. Este hombre quería alcanzar, y para poder alcanzar al que está afuera de las congregaciones, se necesita efectivamente pararse de la silla, salir de la congregación, pero no de la presencia de Dios, e ir en busca de aquellos que están perdidos. Amén. 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 Hoy salimos a buscar la gente a través del Facebook, lo cual es mucho más cómodo y es menos penoso. Pero un varón realmente convertido al Señor, inflado por la presencia y el aceite del Espíritu Santo, no tiene ningún inconveniente de penas, temor o de incomodidad. Está acostumbrado a estar en el exterior, a estar a la intemperie, a predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Es su modo de vida, es su necesidad, es el elixir que lo mantiene vivo, que lo mantiene despierto, que lo mantiene vigente, el hablar la palabra del Señor. Alguien que obedece, alguien que no tiene ningún tipo de refutación para cuando Dios le da una orden, levántate y ve. Y la respuesta del evangelista, la respuesta del Hijo de Dios es amén, heme aquí. Porque la respuesta de algunos de nosotros es estoy ocupado, no puedo, estoy cansado. Es verdad. Utilice a otros, yo ya lo hice. Vaya con otros. ¿Por qué tengo que ser yo?
Sin embargo, también hay muchos que en esta hora están dispuestos y están disponibles. Están esperando la orden para salir en pos de esos perdidos. Como alguna vez alguien pescó para el Señor nuestra alma. Amén, amén. 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 Vamos a leer un poco en Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Está ahí mismo, así que no espero ningún amén, voy a empezar ya. Hechos capítulo 8, versículos 4 en adelante, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe estaba disfrutando él de la atención de muchos hombres, mujeres, niños y ancianos allí en Samaria. Cuando él predicaba, dice la Biblia, que mucha gente se unía esperando el mensaje y la palabra que él traía. No hay nada más maravilloso para un predicador que tener una audiencia. No hay nada más motivante para un publicador de la palabra del Señor que poder tener unos oídos atentos al mensaje que Dios le permite, le guía, le entrega para que sea esparcido entre las personas. Amén. Felipe tenía la bendición de contar con una audiencia multitudinaria. Y dice que también ellos estaban atentos, oían la palabra, pero también veían las señales, los milagros que Dios a través de Felipe hacía. Amén. Eran gente con problemas espirituales, los cuales eran liberados. Dice que los demonios salían fuera de sus cuerpos, salían fuera de sus vidas a la orden que daba Felipe. ¿Cuál unción maravillosa tenía este varón? Cómo el Espíritu Santo trabajaba a través de este hombre allí en Samaria. Dice que aún personas que estaban inválidas, que estaban cojas, recuperaban su movilidad en sus extremidades. Era una bendición. Yo no me quisiera ir de ahí. Tenía la gente, tenía la congregación, se hacían los milagros, se hacían las liberaciones, el nombre del Señor era proclamado, todo iba color de rosa, viento en popa, porque no hay nada más triste para un evangelista, para un predicador, para un pastor, que no tener la presencia del Espíritu Santo, la unción, el respaldo de Dios a la palabra predicada. No hay nada más triste que ver cómo las gentes llegan a las congregaciones y 2 horas más tarde salen igualmente como entraron, abatidos, tristes, preocupados y angustiados. No es por ninguna cosa diferente, es porque la unción no es una manifestación gloriosa de Dios, no ha descendido la chequina de Dios, presencia gloriosa del Señor. ¿Aló? Amén, amén, amén. Aquí no sé, están serios, pero mejora. Amén. Yo estoy en un lugar así, bien bueno, no donde todo fluye, donde tengo audiencia, donde los milagros del Señor están, donde cada día llegan más personas, más gente se convierte. Y luego me dice el Señor: levántate, Felipe, y vete y desciende allá, por donde es desierto, al sur, abajo, bien abajo. Porque no es fácil levantarse y decir amén, heme aquí, cuando estoy cómodo, cuando tengo todo lo que necesito y también todo lo que he anhelado. Como predicador yo quiero tener eso, una vasta audiencia,
transformaciones de las vidas de las personas, gente que en la adoración y en la alabanza proclamen espontánea y con fuerte y alta voz el nombre del Señor. Gente que dance, que revolotee por el Espíritu, que hablen en lenguas, que vengan los enfermos, sean levantados, sean sanados, que muchos vengan y no se me duerman, que muchos vengan y sean sanados, que muchos vengan y puedan ser transformados. Amén. Claro, yo sería feliz, muy feliz que eso ocurriera. No me quisiera ir de allí y que un día, luego de conseguir eso que todo pastor, que todo predicador quisiera, el Señor me dice: bueno, Julio, levántate, tienes que irte para La Paila. Tienes que irte para Zarzal, tienes que irme a un lugar desconocido. ¿Y qué tengo que decir yo? Porque, Señor, si por fin tengo 500 miembros en la iglesia, gente avivada, grupo de alabanza, de grandes adoradores, si por fin tengo un equipo de intercesión comprometido, un cuerpo evangelístico que quieren estar en las calles, cuando por fin todo estamos viendo milagros y liberaciones, y el Señor solamente te va a repetir lo mismo: necesito que te levantes, que desciendas y que vayas por el camino desierto. Él espera una respuesta. ¿Cuál respuesta? Amén, Señor, heme aquí. Muchos dicen: reprendo esa voz en el nombre de Jesús. Aléjate de mí, Satanás. Fuera. ¿Qué es esto? Porque no nos conviene, porque no es rentable. Sin embargo, Felipe se levantó, se fue. ¿Y qué se encuentra él? Un camino polvoriento, mis amados hermanos. Un camino solitario, polvoriento. Cuando ve un carruaje real, y dentro de él había un hombre que ni siquiera era judío. Un hombre de una nacionalidad africana, de etíope. Y el Espíritu Santo, mire lo importante, que Felipe dejó la multitud. Felipe dejó los oídos atentos. La gente dejó los ojos sorprendidos. Él dejó todo eso. Pero lo que sí no descuidó, lo que sí no dejó, fue la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dice que si el Espíritu Santo le habló, yo estoy tan seguro que podría garantizar que Felipe en ese momento iba orando en lenguas, que Felipe iba metido en la palabra del Señor. Muchos de nosotros que muchas veces estamos predicando y estamos pensando: ¿serán frijoles? ¿Será sancocho? ¿Qué será lo que me voy a comer después de este ayuno? Él iba orando. Y el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carro. Entonces, algún hermano desprevenido, alguna persona desprevenida, tal vez se hubiera acercado al carro y hubiera visto a este hombre allí solo y hubiera pensado: wow, este hombre me acá porque este le cuida los tesoros a la reina. Este hombre me va a bendecir. ¿De qué manera? ¿Cuántos rubíes? ¿Cuántas esmeraldas? Seguramente aquí voy a tener una ropa mejor. Me dijo que me acerque. ¿En dónde está la bendición? Hermanos, Felipe lo que observó por el Espíritu Santo fue a un hombre que venía viendo el rollo de Isaías. Amén. Más exactamente Isaías 53, versículo 7 en adelante, donde se estaba hablando de Jesús, del Mesías, de manera profética. Y entonces vienen las palabras precisas a la boca del evangelista. Pero ¿entiendes lo que lees? Las palabras que confrontan el conocimiento y la disertación, el discernimiento intelectual.
con el discernimiento espiritual. ¿Aló? Amén. Le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y la honestidad de este hombre que no tiene vergüenza de decir, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Escúchenme bien, este hombre tenía ganas de Dios. Él había venido a adorar la celebración de la Pascua en Jerusalén sin ser judío. Ya había escuchado hablar de Dios, pero también Job en algún momento dijo, yo de oídas te había oído, pero no te conocía. Y así mismo sale este hombre de la Pascua, porque ya viene de Jerusalén, hermanos. No se la pierdan, no se la pierdan, que está bueno. Asimismo venía este hermano, este hombre de Etíope, venía de Jerusalén, salió de un culto, de una celebración, pero igual venía vacío. ¿Por qué digo venía vacío? Porque venía perplejo, tratando de comprender. Estuvo en toda la festividad, en toda la religiosidad, en toda la ceremonia, en todo el rito judío, y volvió a salir como salen muchos de los hermanos en las congregaciones. Llegan a la congregación a las 10, se van a las 12:30 y llegan igual que cuando entraron. No tienen un valor adicional. No tienen una revelación que les transforme. No tienen una chispa del cielo que encienda sus almas y los avive. ¿No escuchó amén? ¿Qué pasa? Me están yendo. ¿No durmieron bien? Hermanos, qué tremendo es encontrar aún gente con hambre, pero que están afuera de las congregaciones, que no han venido al conocimiento bíblico. Este hombre quería saber, y el Espíritu Santo se trae a Felipe desde un lugar en donde él estaba teniendo, digamos, éxito eclesial, éxito ministerial, para que un solo hombre pudiera entender de quién estaba hablando el profeta Isaías. Lo que demuestra que cuando un corazón hambriento se manifiesta delante de Dios, el Espíritu Santo es fiel para saciarlo por completo. No le importó dejar en ese momento a esa congregación en Samaria con tal de explicarle a una persona con sed y con hambre de conocimiento y de presencia de Dios, a su evangelista. Este hombre llegó allí traído por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, hermano. Yo hoy cuando preparaba el mensaje, yo mismo decía, wow, en muchas ocasiones ni nosotros queremos leer la Biblia. Y tenemos la buena excusa, yo no entiendo nada. Eso que lo entienden son los que estudian teología. Eso lo entienden son esos que pasan metidos en la iglesia. Entonces, dejemos así, luego veremos cómo Google me lo explica mejor. La salvación no la compra Google ni Facebook. La salvación la pagó Jesucristo, y solo los que pueden comprender el trabajo de Jesús en la cruz del Calvario, y luego creen en Él, y luego obedecen a Él, y luego entregan su vida a Él, y luego se arrepienten, y luego se entregan de rodillas toda su vida a Él, son aquellos que finalmente encontrarán salvación en Jesús. Amén, hermanos. Entonces, tanto el Espíritu estuvieron comprometidos con este solito hombre que iba por ese camino polvoriento. Un hombre que no encontró en la religión la plenitud, porque nunca nadie encontrará, ni en los ritos ni en las ceremonias, la plenitud, la tranquilidad y la paz para con Dios. Amén. Solamente en un conocimiento derivado de una relación con Dios. Allí viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí viene el sosiego para la angustia. Allí viene
ese carácter semejante al carácter, a la personalidad de Cristo, Amén. de una relación personal. Y me maravilla cómo el Espíritu Santo se trae a Felipe, dejando a decenas de personas, solamente para que ese único hombre en ese camino polvoriento pudiera entender de quién estaba hablando el profeta Isaías. Vamos al versículo 36 del capítulo 8. Dice, capítulo 8 de Hechos, versículo 36. ¿Cuál? 8:36. Gracias, hermano. ¿Lo tienen? Amén. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó en ese instante a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató de nuevo a Felipe, y el eunuco no le vio más a él, y siguió como aburrido, perplejo, no siguió gozoso su camino. Cuando leímos Hechos capítulo 8, préstenme atención. Amén. En el versículo 4 en adelante vimos que Felipe tenía toda la atención de las personas. Y vimos que Felipe tenía también, no solamente los oídos, sino la vista de ellos, sorprendido por los milagros que el Señor hacía. Y dice que dentro de esos milagros, dice aquí, que había espíritus inmundos que salían. Dice, había paralíticos y cojos que eran sanados. Pero en ninguna parte de esa multitud y en ninguna parte de estos versículos encontramos a Felipe bautizando a nadie. Así que muy posiblemente en Samaria estaban llenos de una emoción provocada por los milagros y por la elocuencia con la que Felipe estaba hablándoles a ellos. Recuerden, no había Facebook, redes sociales, no había televisión, ni canales, ni TV cable. No había radio, ni las novelas de Corín Tellado, ni Calimán, ni Arandú. Había mucho tiempo, muchos momentos donde no había nada que hacer, y cualquiera que llegaba para hablar era el que tenía la atención de todos, era la novedad del pueblo. Tal vez estaban seducidos, emocionados por todo lo que estaban oyendo y viendo, porque nadie, aquí dice, se convirtió ni se bautizó, porque este hombre, el eunuco, tenía un corazón hambriento, necesitado de ser saciado. Él quería conocer de quién hablaba el profeta. Él quería involucrarse con ese hombre. Él quería tener una relación con aquel del cual estaba hablando el profeta. Dijo, yo quiero tener una relación con él. Y el Espíritu Santo inmediatamente lo capta en su radar espiritual. Amén. Amén. Por eso el cristiano llega cuando más y en el lugar donde más se le necesita. Porque llega justo cuando el Espíritu Santo ya ha visto una necesidad, un hambre, algo para saciar. Amén. Amén. Entonces qué lindo, porque lo que él estuvo en Samaria no se compara con los minutos que él estuvo con el eunuco, y el eunuco dijo, sí creo, tengo necesidad de decirle a todo el mundo entero que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo lo creo. Amén. Yo me quiero convertir, yo quiero bautizarme, yo quiero meterme, profundizarme. Todo aquel que profundiza va a encontrar de Dios. Amén. Juan capítulo 5.
versículos 30 al 47, por favor, quédense más en la... No pierdan, no lo pierdan. Les digo, yo esta madrugada estuve lleno y vengo lleno, pero si ustedes no quieren llenarse, ya no puedo hacer mucho. Juan capítulo 5, verso 30. Amén. Está adelante, hasta donde nos dé. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió, o sea, La del Padre. y esa sí es una gran enseñanza y un tremendo principio. Porque mi voluntad quiere salir e ir a comerse una carne asada, pero la voluntad del Padre dice: usted tiene que ayunar hoy. ¡Aló! Amén. Se fueron. No. Verso 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué? Porque no lo dice él mismo. ¿Ven? Muchos de nosotros pasamos toda la vida alabándonos a nosotros mismos, recalcándole a los demás lo que ya es evidente, las cosas buenas. Ay, es que yo hago esto, yo soy esto. Ay, es que yo con mi propio esfuerzo me pagué mi universidad. Yo tengo mi profesión, yo tengo mi trabajo, yo. Ese testimonio, dice, no vale mucho. El testimonio que otros dan de usted es el verdadero. Póngale cuidado a eso. Sí, amén. Lo que dicen los demás de usted es la imagen que usted está proyectando. O de engreído, o de humilde. Amén. O de piadoso, o de impío, o de pastor, o de humorista. Sí, no lo sabemos. Solo los demás lo pueden ver. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que estoy en el 32. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de él, ni de hombre alguno. Mas voy a decir esto, para que vosotros seáis salvos. Que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Pero vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me pidió para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñen las Escrituras entonces, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son precisamente las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres yo no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de verdad de Dios en vosotros. Yo he visto en nombre de mi Padre, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Es una apología a la Biblia lo que está hablando Jesús en este momento. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el etíope estaba buscando allí. Y es seguro que cuando alguien busca insistentemente, va a encontrar a alguien que lo discipule, venido, traído y ungido por el Espíritu Santo de Dios. Esta gente decía creer en la palabra del Señor. Sin embargo, desde Moisés, los profetas, hermanos, desde la ley y los profetas, pasando por los poéticos, pasando por los salmos y pasando por todos esos históricos, hermanos, habla de Jesús la Biblia. Y no lo pudieron ver. Le creyeron mucho también a Juan el Bautista, pero cuando vino Jesús, la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí lo está diciendo él mismo: a mí no me quieren creer. Entonces creen que yo les voy a acusar. No los voy a acusar yo, porque ustedes dicen que creen en la ley, que creen en los profetas. Pues busquen en la ley, que es Moisés quien escribió el Pentateuco. Él, esa palabra es la que los va a acusar, porque en ella se habla de mí, precisamente de mí. Amén. Entonces todo aquel que de verdad tiene sed y hambre de Dios, y se lo digo como testimonio, porque con mi esposa buscábamos insistentemente algo de un ser poderoso que estaba de sobre nuestras vidas, y no queríamos vivir sin Él en nuestras vidas, y no lo podíamos hallar, pero lo buscábamos, y decíamos, como tal vez usted ha dicho en algún momento, qué difícil es leer la Biblia. Y procurábamos lugares y procurábamos sitios, pero no lo podíamos entender, por Dios. Nos habían enseñado de Jesús, pero nunca nos habíamos relacionado con Él. Nos hablaban del amor del Padre, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de la unidad del Espíritu Santo, y la paz del Señor sea con vosotros, pero no podíamos tener ese compañerismo, ese abrazo, esa vivencia. Sí, Señor. Algo real, algo auténtico, algo ahora tangible. Hasta cuando alguien de parte del Espíritu Santo vino y nos puso en orden todos nuestros pensamientos y todo lo que habíamos leído con respecto de Jesús. Encontramos en Jesús a un Dios vivo, poderoso, actual, vigente, presente, cercano, amoroso, perdonador. Y nos enamoramos de ese Jesús. Así que aquel que busca encuentra. Así que aquel que profundiza un día, en algún momento, en algún lugar, Dios te ubicará más que el Google Map. Te va más que tu GPS. El Espíritu Santo te va a localizar. Amén. En el momento que sea el indicado. Y alguien irá de parte de Dios y va a abrirte la Escritura. Y va a entrar ese conocimiento directo hasta tu corazón. Y va a haber un amor del cual la Biblia dice: nunca nada nos podrá separar. Amén. 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 Gloria al Señor, hermanos. Aquí lo dice más claro: escudriñe. Dice que creen en Moisés, pues escudriñe en la Escritura, insista, toque, persevere, pregunte. Vaya donde los evangélicos, por favor, porque a ustedes les parece, ustedes son los que están diciendo que allí está la vida eterna. ¿En dónde? En lo que escribió Moisés, les decía Jesús a ellos. Dice, pues bien lo tienen. Esas escrituras dan testimonio del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, del que va a libertarlos. Pues ese soy yo, les dice Jesús. Pero ustedes no me creen. Créanle a Moisés entonces. Si le creen a Moisés, terminarán creyendo en mí. Amén. Entonces, mire todo lo que nos ha traído el Señor hoy. Una iglesia que abandonó la congregación. La iglesia es un cristiano, un discipulador. Entonces se va a donde lo envía el Señor. Aparentemente
le estaba yendo muy bien, estaba yendo genial, estaban viendo milagros, prodigios y señales, pero no había ningún bautizado, es decir, no había ninguno que hubiera tomado la decisión de convertirse para siempre a Jesucristo. Amén. Y lo trae desde allá hasta un desolado lugar para hablar con un hombre que tenía en su corazón hambre, se mostraba hambre, era un muerto de hambre por Dios, aleluya. No, aquí no es ofensa decir muerto de hambre, yo mantengo muerto de hambre de la presencia de Dios, del pan de vida, del agua de vida. Amén, amén, amén. Entre más muerto de hambre, más aliento de Dios recibo, aleluya. Amén. Amén. Más llenura, claro, más cosas nuevas, ¿no? Más revelación. Más esperanza. Claro, amén, hermano, pero hay que mostrarla. Mover. No, pues yo sí creo en Jesús. Uy, cuando me quita el sueño, ¡ojo! Que puede llegar en el siguiente segundo, en el siguiente minuto, tu muerte. Sí. Amén, el que tiene oídos, que oiga, que entienda. Es que no es cuando usted quiera, es ahora, es ya, porque estás oyendo el mensaje. Amén. Este hombre que iba en el carruaje, el eunuco, no se puso a decir, bueno, luego, pues si vio que le arrimaron allí, si vio que preciso le hablaron, si vio que preciso le explicaron, de mi momento me convierto, me bautizo, ya, yo creo que es Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, mi Salvador. Amén, amén, amén. Pues usted está viendo este video. Es el momento para que te arrepientas, te conviertas al Señor y lo busques de todo tu corazón. Señor. ¿Para qué lo vas a dejar para otro día? Tal vez no lo haya. Amén. Amén. Y vemos cómo este hombre se bautiza inmediatamente. El bautismo es una proclamación pública de mi conversión, de mi nueva vida, de mi nueva identidad. Me identifico con el Evangelio. No con la iglesia, me identifico con el Evangelio. Me identifico con Jesús. Me identifico con su muerte y también con su resurrección. Gloria a Dios. Mi vida ahora se basa en la esperanza de su promesa que un día volverá por mí. Amén. Y me llevará para siempre a su presencia. Aleluya, gloria y amén. Amén, amén. Y en esa base vivimos los cristianos convertidos, con muchas camisas o con una sola remendadita. No importa lo temporal, no importa lo presente de este mundo, porque ya nos hemos transformado. No estamos conforme al sistema global, sino que hemos decidido por el Espíritu Santo transformar nuestra mente a través de su palabra, y ahora entendemos y entenderemos que lo que más nos conviene a nosotros es la buena voluntad. Amén. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No parece rentable, no parece conveniente, no parece que sea igual a tus fiestas, ni a tus borracheras, ni a tus lujurias. No, Señor, no es igual, es bien diferente, pero es lo que más te conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Es la voluntad de Dios lo que te conviene, y es la voluntad de Dios lo que te edifica. ¿Cuántos gritan amén? Amén. Aleluya. Ahora leamos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6. Algo muy importante. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6. Amén, amén. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean. Salvo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que hasta usted sea salvo.
Amigo, amiga, usted sea salvo. Entonces dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por ¿cuántos? Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mire, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Porque Él se dio en rescate por todos. Amén. Una multitud, una muchedumbre. Amén. Entonces leamos en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Amén. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, débiles, plural, a su tiempo murió por los, plural, impíos, plural. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, plural, en que siendo aún pecadores, Él murió, Cristo, por todos nosotros. Amén. Y aunque murió por todos, salva mírenme, individualmente. Sí, Señor. Amén. Amén. Este muchacho que hay aquí, que está manejando el celular, es mi hijo. Yo soy pastor hace unos 2 años, pero soy cristiano hace unos 17. Ese día que yo me convertí, salvación para mi vida. ¿Amén? Seguro que sí. Amén. 19. Entonces, luego yo predico el evangelio a toda mi casa. Yo soy salvo. Amén. Y lo digo con toda seguridad. Yo soy salvo. Amén. Amén. Porque creo en Jesucristo como mi Señor. Amén. Amén. Soy salva. Y aunque nos salvó a todos los de la familia, y aunque yo soy salvo desde el día que me convertí, mi hijo, mi madre, mi hija, mi esposa, mi tía, mi tío, mi primo, ellos se salvan cuando vengan individualmente a creer en Dios. Amén. Cuando Amén. individualmente me muestren el hambre de su presencia, del conocimiento de su gracia. Cuando ellos personalmente toquen la puerta de Jesús para decirle: quiero, te invito, que seas el Señor de mi vida. Amén. Aunque murió por todos, Dios tiene salvación personal con la gente. Amén. Amén. Que yo soy hijo del pastor. Y Jesús dice: no te conozco. Apártate de mí. Tenés que traerme un ticket, que es la sangre y la santidad de Jesús. Amén. Y solo se adquiere cuando que hubieras creído allá en la tierra en Jesús. Amén. 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 ¿Está bien? Entonces es un Dios que salvó a la humanidad completa, pero que individualmente otorga esa salvación. Amén. Amén. Todo el que se humille, todo el que crea, todo el que escudriñe, todo el que profundice, todo el que muestre su hambre por Dios. Amén. Vamos a otro. Éxodo capítulo 2. Éxodo. Sí. Ya vamos concluyendo. Éxodo. Vamos, amén. 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 Éxodo 2, versículo 24, dice: y oyó Dios el gemido del pueblo, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Versículo 15. Dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y el versículo 16 dice: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Éxodo capítulo 4, versículo 5 dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo les tengo una noticia: Dios es uno solo. Pero aquí está Juliana, está Marta, está Sandra, está Julián Felipe, está Felicísimo, está Lilia, está Eliseo, está María, está María Camila, está Esteban, está Adriana, está Julio. Amén, hermanos. Amén. Dios es el mismo. Dios permanece fiel en su promesa. Dios permanece fiel en lo que ha ofrecido. Dios permanece fiel en su benevolencia, en su misericordia, en su gracia. Pero quiere tener una relación con cada uno de nosotros, como la tuvo con Abraham, 1, con Isaac, 2, y con Jacob, 3. Él quiere tener una relación con Julio, el pastor, pero también con Sandra, la pastora, con Marta, con Lilia, con María. Quiere tener una relación personal. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos lo dice el libro de Hebreos capítulo 13. Él es el Padre de las luces, que no tiene mudanza ni sombra de variación. Él permanece fiel en su oferta de salvación, pero quiere hablar contigo personal. Óyeme, contigo, por eso no te duermas y conviértete al Señor ya. Muéstrale tu necesidad ya, muéstrale tu hambre ya, tu insatisfacción, dísela a Él ya. Quiere el Señor satisfacerte, darte plenitud, otorgarte palabra exclusiva para ti. Constantemente el Señor se llevaba a los discípulos aparte. Amén. Constantemente. Marcos capítulo 6. Amén. Versículo 31. Amén, amén, amén. Les dijo Jesús: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. A los discípulos constantemente se los llevaba a lugares desiertos para que tuvieran charlas con Él, para que aún resucitado Él pudiera conversar con cada uno de ellos. Se llevó a Pedro, es resucitado, a la orilla del mar. Luego estuvo con Juan. Él a cada persona le otorga su momento, su tiempo, para suplir su necesidad. Pero es necesario que tú estés dispuesto, que tú quieras, que tú anheles, que tú desees la presencia de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios, el abrazo de Dios. Amén, amén. Porque es muy triste que alguien ofrezca algo y que todo el mundo le dé la espalda. Es que es muy triste que Dios esté ofreciendo su propia vida por la tuya y a ti te valga literalmente un rábano lo que Dios te ofrece. Porque más importantes son tus hijos, porque más importante es tu tiempo de trabajo, y porque más importante es tu esposa, tu dinero, tu banco, tu vehículo, tu negocio, tu artista favorito. No es justo. No es justo. Pasan la gente de esta vereda de un lado para el otro, pasan por el frente de la congregación diciendo: no tengo tiempo. Pero cuando llegas, están viendo la novela, están viendo las pésimas noticias de nuestros canales y no quieren la buena noticia de salvación. Amén. ¿Cuándo te salvará el Señor? Pues cuando tú le muestres de verdad que quieres convertirte a Él. Amén, amén.
así Él se revelará a tu vida. Así Él se revelará a tus sueños. Así Él se revelará a tus pensamientos, a tus pasiones. Amén. 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 Gloria al Señor. Bendito Dios. 4. Juan capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y allí estaba Jesús en el pozo de Jacob. Entonces él, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, 3 de la tarde. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y allí tuvo su tiempo el Señor para hablar con una mujer que no era judía. Es que al Señor no le importa si eres mujer, no le importa si eres anciana, si eres una niña, no le importa si ya mucha gente está allí, ¿cómo se dice?, discriminándote. No, Él no hace acepción de personas. Él entiende que tú tienes unas necesidades que quiere suplir, que Él dice tú necesitas ser suplida. Y allí, cuando los judíos no tenían amistad con los samaritanos, allí, como si fuera una casualidad, Jesús envió a los discípulos a ver qué podían comprar alrededor, porque tenían hambre. Jesús allí, dice la Escritura, le era necesario pasar por aquel pozo. ¿Cómo que necesario pasar por un pozo que ni siquiera era para los judíos? Porque sabía que iba a llegar alguien que tenía verdaderamente sed, alguien que quería de verdad encontrar un hombre diferente, que quería encontrar un esposo diferente, que quería encontrar una vida diferente. Y vaya que lo encontró en Jesús el Maestro. Y vaya que lo encontró en el profeta de los profetas. Sació su sed. La que iba a saciar la sed resultó siendo saciada eternamente. Sí, amén. Vamos a leer Lucas capítulo 23. Lucas 23. Versículos 41 al 43 dice: nosotros, Lucas capítulo 23, versículos 41 al 43, dice: nosotros, dijo aquel hombre, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenía tiempo Jesús para uno más. Aún en el último segundo de la vida de ese hombre, Jesús tenía tiempo para él, porque él mostró necesidad, porque él mostró respeto, porque él mostró un conocimiento que el otro bandido no tenía. ¿Qué te importa tu pasado?, dice Jesús. Si tú vienes a mí, yo no tengo ningún problema y te recibo en mi reino y te llevo a que proclame mi palabra. Y puedo poner de mi poder en tu vida para que traigas bendiciones a los pueblos y a las naciones. Amén. Sí, amén, amén. Sí, yo sé que son las 12:05, pero no se vayan todavía. Es irónico, como decía mi hijo esta mañana, es irónico que Dios, siendo Dios, con tanta ocupación que tiene, tenga tiempo para ti, individualmente para ti. Y que tú, hombrecito, mujercita, no tengas tiempo para Él. Y no hablo solo a los que no pertenecen a las congregaciones cristianas. Hablo incluso a la gente de la iglesia. Sí, amén.
Amén. Que saben que tienen a Dios siempre a su lado, disponible, con tiempo para ellos. Pero a veces nosotros no estamos con tiempo para Dios. Y es triste, es muy triste, y no son ellos, somos todos. Que hoy tenemos que meditar y reflexionar. No son solo ustedes, nosotros también. Yo, pecador, también tenemos que tener un corazón contrito hoy, un acto de contrición verdadero, auténtico, genuino, para que le aceptemos a Jesús, pasar a su cuarto, a su recámara de amor, a que pasemos un rato con Él. ¿Qué importa que parezca un desierto? Es lo que más te conviene. ¿Qué importa que no sea lo que más quiera tu carne? Es lo que más te conviene. ¿Por qué tan reacios? ¿Por qué tan ariscos? ¿Por qué somos tan lisos? Si Dios no tiene nada malo que ofrecer. Y si Juan el Bautista, Jesús dijo que era una antorcha, entonces Jesús, ¿qué es? Por favor, ¿por qué no creer en Jesús? ¿Por qué no tener el tiempo totalmente para el Señor y decir, como decía el profeta, vive Jehová, en cuya permanezco? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos tan... ¿Qué es tan importante en esta tierra que tú no tengas tiempo para Dios? Ladito, dale toda tu vida. ¿Cuál ladito? Tenemos que entregarle tiempo al Señor. Mira, aún en las congregaciones de cristianos de años, ¡wow, pastor, te pasaste! Bueno, está bien, yo soy un triste hombre, un hombre, bueno, triste no, tengo el gozo de la salvación. Pero yo soy un hombre. Pero si es Dios el que te quiere bendecir a través de este Señor, ¡qué afán! ¿Qué tanto hacemos en la casa? Porque ni aún en la casa tenemos tiempo para Dios. Entonces hoy Dios nos muestra la importancia de la iglesia en la sociedad. Nos muestra lo preciso y lo puntual que es Dios para atender la necesidad del que muestra el hambre por Él. Amén. Y la invitación final que hace Él a que nosotros todos entendamos. Date un golpe así. Que entendamos que no hay nada más conveniente que su presencia, que su consejo, que su palabra. El reino de Dios sufre violencia a través del Facebook, sufre violencia a través de todos nuestros detractores que no les gusta como nosotros somos y queremos ser, porque no nos vamos pareciendo a ellos ya, nos vamos pareciendo más a Jesús. Obvio que no nos quieren, pero no son ellos. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Nosotros, sin importar todo eso, tenemos la misión de seguir perseverando. Pero te voy a dar una noticia. Si tú no quieres venir a la iglesia, y si tú que estás en la iglesia estás cansado y harto del sermón del pastor y de los horarios de la iglesia, y de que ya no tienes tiempo para descansar el domingo en la noche o en la mañana, pues bien te puedes ir, porque la iglesia no se va a acabar nunca. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es eterno, así que la iglesia también es eterna. Amén. Amén. Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios. Amén. Pero Abraham, Isaac y Jacob y Julio y tú, sin Dios no somos prácticamente nada. Que tengas un gran domingo, que Dios te favorezca, que Dios te bendiga y que puedas tomar buenas y determinantes decisiones en tu vida, como por ejemplo parar, convertirte a Jesús, buscar una buena congregación, un buen discipulador, para que aprendas
los secretos y los tesoros que Dios tiene guardados para ti en este precioso libro llamado la Biblia. Amén. Les amamos, Dios los bendiga. Congregación Eliezer, Dios en nuestra ayuda. Pastor Julio Paredes, un abrazo fuerte. Nos vemos el jueves 7:40. Bendiciones. Amén.